La gran cámara del Palacio de Buckingham guardó un silencio absoluto cuando el rey Carlos se puso de pie, con la voz baja pero firme. «Este título ya no puede mantenerse», declaró, y sus palabras cortaron la sala como un filo helado. Camila permaneció inmóvil, sintiendo cómo su corona de poder se deslizaba con cada latido. Los asesores intercambiaron miradas sorprendidas, pero nadie se atrevió a hablar. Lo que comenzó como una reunión de emergencia discreta se había convertido en un ajuste de cuentas real. En un solo aliento, la reina consorte dejaba de serlo. Las paredes del palacio parecían contener la respiración, porque esto no era solo una decisión. Era el inicio de una tormenta. El llamado de emergencia. El cielo sobre el Palacio de Buckingham se extendía como un pesado telón de terciopelo negro, salpicado de estrellas frías y vigilantes. Desde fuera, todo parecía tranquilo, pero en el interior las paredes majestuosas vibraban con una extraña y silenciosa urgencia. Los teléfonos sonaban en ráfagas rápidas que rebotaban en los corredores de mármol. Pasos apresurados recorrían los largos pasillos y el leve golpe de puertas distantes provocaba un eco inquietante. Los retratos de monarcas desaparecidos parecían observar con más intensidad, como si ellos también percibieran la gravedad de lo que estaba por suceder. La chispa inicial surgió de una sola orden. El rey Carlos, a una hora en la que normalmente el palacio dormía, convocó de inmediato a sus asesores más cercanos y a los miembros senior de la realeza. La instrucción se propagó como fuego por los silenciosos corredores. Incluso aquellos que habían vivido décadas de turbulencia real no recordaban una noche como aquella. Una convocatoria después de la medianoche significaba peligro, urgencia, una verdad demasiado pesada para esperar al amanecer. En las puertas del palacio, los coches negros comenzaron a llegar uno tras otro. Sus neumáticos crujían sobre la grava con un murmullo tenso y suave. Tras los vidrios tintados, rostros en sombras permanecían en silencio, sus pensamientos cerrados herméticamente. Los guardias en la entrada se enderezaban con cada puerta que se abría y cerraba con precisión cuidadosa. La noche llevaba consigo un bajo zumbido de motores y susurros apresurados del personal que no osaba expresar sus inquietudes. Lo que había reunido a la familia real en medio de la noche superaba cualquier pregunta curiosa. Dentro de la gran cámara, una larga mesa pulida brillaba bajo el resplandor de los candelabros dorados. Asesores y miembros de la realeza llenaban los asientos, con los ojos una y otra vez fijándose en la puerta. Nadie sabía por qué estaban allí. Solo el tic-tac de un reloj dorado rompía el silencio, cada segundo golpeando como un martillo en corazones expectantes. La puerta se abrió con un chirrido. Camila entró. Vestía un elegante vestido oscuro que se deslizaba como sombra sobre el suelo de mármol. Su postura reflejaba la gracia de una reina, aunque un fugaz destello de inquietud cruzó su rostro. Sus ojos recorrieron la sala, buscando respuestas en las expresiones rígidas de los presentes. Había sobrevivido a muchas tormentas antes, pero aquella noche se sentía más fría, más cortante, como el cielo antes de un repentino trueno. Cada paso de sus tacones resonaba como una pregunta silenciosa. Algunos asesores asintieron levemente, pero ninguna palabra surgió. Camila ajustó la manga de su vestido y cruzó las manos, los dedos apretándose bajo la mesa. Sentía el peso de algo invisible, un miedo silencioso que se extendía por cada respiración de la sala. El reloj volvió a sonar, el repique cortando el silencio. Entonces la puerta se abrió nuevamente. El rey Carlos entró. Avanzó con lentitud deliberada, los hombros tensos bajo el peso de la corona. Su rostro, usualmente suave incluso en momentos de deber, hoy no mostraba calidez alguna. En su mano derecha sostenía un sobre sellado, marcado como confidencial. Las letras negras destacaban como advertencia bajo la suave luz de la sala. Un leve temblor de inquietud recorrió a los reunidos, un escalofrío silencioso que nadie pudo ocultar. Carlos no saludó. Se dirigió al extremo de la mesa y dejó el sobre frente a él. El suave roce del papel sobre la madera resonó más fuerte que cualquier palabra. Los ojos de Camila se fijaron en el sobre. Un escalofrío recorrió su espalda. Quiso hablar para romper el silencio insoportable, pero la garganta se le cerró. Algo dentro de aquel delgado papel portaba un poder que podía sentir sin tocarlo. El rey permaneció de pie, ambas manos sobre la mesa. El silencio se alargó hasta sentirse infinito, como si todo el palacio contuviera la respiración. Nadie se atrevía a moverse. Incluso el reloj parecía detenerse, su tic-tac afilado y acusador. Finalmente, Carlos habló. «Esto no puede esperar hasta la mañana». La simple frase cortó como un cuchillo.
Un suspiro escapó del extremo opuesto de la mesa. Una pluma cayó de la mano de un asesor, resonando contra la superficie pulida. La sala se encogió a su alrededor y las paredes parecían cerrarse con cada segundo. El corazón de Camila latía con fuerza dolorosa. Había enfrentado rumores, escándalos y noches de decisiones imposibles, pero nunca había escuchado esa nota final, fría, en la voz de su esposo. Enderezó su espalda, esforzándose por mantener la calma, mientras sus pensamientos se arremolinaban como tormenta. ¿Qué podía exigir tanta urgencia? ¿Qué verdad era demasiado pesada para esperar al amanecer? Todos los ojos de la mesa se dirigieron al rey, en silencio, suplicando una explicación. Carlos no ofreció ninguna. Su mirada permaneció fija en el sobre, los dedos rozando el borde como si incluso el papel tuviera un peso insoportable. Camila estudió su rostro, buscando al hombre que conocía, al hombre de sonrisas privadas y susurros de consuelo. Pero los ojos que encontró pertenecían a un soberano, distante e inaccesible. Lo que estuviera sellado dentro del sobre se interponía entre ellos como un muro de hierro. La noche afuera seguía quieta, pero dentro de aquellas paredes los corazones resonaban con fuerza. Algo irreversible se cernía al borde de la revelación. La verdad dentro de ese sobre no solo daría forma a las horas siguientes, sino que resonaría más allá de las puertas del palacio. Carlos inhaló profundamente y apretó el sobre. El papel crujió suavemente bajo sus dedos. Y entonces, con los ojos de todo el reino esperando en un silencio sin aliento, el rey comenzó a abrirlo. Con los dedos sobre el borde del sobre, Camila sentía cómo su mente giraba con preguntas que no se atrevía a pronunciar. ¿Era una decisión, una advertencia, una revelación capaz de cambiarlo todo? Cada posibilidad cortaba más que la anterior. La cámara quedó envuelta en un silencio tan profundo que parecía latir como un ser vivo. Las miradas se posaban en ella y se apartaban rápidamente, como si incluso un vistazo pudiera romper la frágil atmósfera. El lejano tic-tac del reloj caía como un lento golpe de tambor sobre su corazón. Camila respiró en silencio. Su vida había sido una larga lección de resistencia. Había enfrentado tormentas que habrían quebrado a las almas más débiles. Soportó años de juicio público. Permaneció bajo la sombra de un fantasma amado y luchó por el amor que la había llevado hasta allí. Cada cicatriz en su corazón había sido ganada con esfuerzo. Pero aquella noche se sentía diferente. No era el rugido de la prensa ni los susurros del público. Era algo más cercano, más frío, que alcanzaba el mismo corazón de la corona. Apretó el sobre con fuerza, sin abrirlo. Hacerlo demasiado rápido le daría demasiado poder al momento. Su silencio se convirtió en su escudo, su calma en su única arma. A su alrededor, las sillas se movían. El leve roce de la madera sobre el mármol delataba la inquietud contenida de los demás. El documento yacía frente a ella, pero sus secretos permanecían ocultos. No cedería, al menos no todavía. En la quietud, sus pensamientos regresaron al largo y doloroso camino que la había traído hasta allí. El amor que defendió, los sacrificios que hizo, las noches interminables de dudas y resoluciones. Las palabras dentro de aquel sobre no podrían borrar la verdad de su recorrido. Había caminado desde las sombras hasta el trono, paso a paso, corazón a corazón. El anuncio devastador. La sala brillaba con una suave luz dorada, los candelabros zumbando suavemente sobre la larga mesa pulida. Solo el constante tic-tac del gran reloj se atrevía a romper la quietud. Cada mirada permanecía fija en el hombre de pie al extremo de la sala. El rey Carlos se levantó lentamente, con las manos apoyadas sobre la madera lisa, como buscando apoyo en la mesa, los hombros tensos y la mirada fija en un punto distante más allá de las paredes. Cuando finalmente habló, su voz tembló de una manera que nadie había oído antes. Con efecto inmediato, dijo, cada palabra medida y pesada, Camila ya no ostentará el título de reina consorte. La sentencia cayó como una tormenta repentina. Se le escucharon suspiros que rasgaron el silencio, agudos y crudos. Una pluma se deslizó de la mano de un asesor y golpeó la mesa con un eco hueco. Los papeles crujieron mientras los asesores sobresaltados se movían en sus asientos. El sonido de respiraciones desiguales llenaba la cámara. Nadie se movió. Nadie habló. Camila permaneció inmóvil, con el rostro transformado en una máscara que ya no podía sostener. Durante años había perfeccionado sonrisas calmadas que ocultaban su preocupación, ojos que no traicionaban nada. Pero ahora, las grietas comenzaban a aparecer. Sus labios se entreabrieron como para hablar, pero ningún sonido escapó. La incredulidad brilló en sus ojos, seguida de un dolor silencioso que ni siquiera ella podía disfrazar.
Carlos permaneció de pie, su presencia firme, aunque algo más profundo parpadeaba bajo su palma. En su mano descansaba un solo sobre, el mismo que había llevado al entrar en la sala. La luz dorada de los candelabros resaltó sus bordes cuando lo colocó suavemente sobre la mesa. El leve roce del papel contra la madera pulida parecía más fuerte que cualquier grito. Alrededor de la mesa, los rostros de los miembros senior de la realeza se movieron con incomodidad. Algunos bajaron la mirada, cuidadosos de no revelar sus pensamientos. Otros parecían no sorprenderse, como si hubieran sentido que esa noche llegaría. Algunos permanecieron rígidos y ansiosos, con expresiones tensas por la preocupación. El aire se volvió más denso, cargado con el peso de la decisión del rey. Los dedos de Camila se aferraban a los brazos de su silla, su corazón latiendo con fuerza hasta hacerse audible sobre el silencio. Quiso hablar, exigir respuestas, arrebatar el sobre que contenía el decreto, pero su voz se sentía atrapada detrás de la tormenta que crecía en su interior. Se volvió hacia Carlos, buscando en su rostro un rastro de arrepentimiento, un destello del hombre que amaba. Pero su expresión permaneció firme. «Carlos», susurró al fin Camila, su voz frágil y temblorosa. «¿Por qué?» Una sola palabra. Suave, pero penetrante. Cargaba décadas de sacrificio y resistencia, años de devoción silenciosa, interminables inspecciones y la larga escalada de la sombra al trono. Amor de incredulidad, rabia y dolor descansaban en esa única súplica. Carlos no respondió. No bajó la mirada ni suavizó su postura. En su lugar, deslizó el sobre sellado a lo largo de la mesa. Avanzó lentamente hasta detenerse frente a los asesores. Su movimiento silencioso se sintió definitivo, como el cierre de una puerta que jamás se volvería a abrir. Nunca volvería a abrirse. La respiración de Camila se cortó mientras seguía con la mirada el recorrido del sobre. Cada centímetro de su desplazamiento le dolía más. Nadie lo tocó. El decreto permaneció intacto, su secreto sellado, mientras el peso de las palabras del rey se asentaba sobre todos. Los rostros a su alrededor se difuminaban. Solo podía ver a Carlos, alto, distante, un hombre atado al deber pero marcado por algo que ella no lograba nombrar. Su mandíbula se tensó como si contuviera palabras que no podía pronunciar. Sus ojos, antes cálidos, ahora reflejaban una fría determinación. El pecho de Camila dolía mientras luchaba por mantener la postura y evitar que el sufrimiento se filtrara en la sala. Un leve carraspeo rompió el silencio. Las sillas crujieron con el movimiento de los asesores, pero nadie se atrevió a mirarla directamente. El gran reloj seguía su tic-tac, cada segundo estirándose como una eternidad. Su mente repasaba el camino que la había traído hasta allí, las noches de espera silenciosa, las batallas libradas en susurros, el triunfo de finalmente estar junto a Carlos como su reina, cada sacrificio, cada hora solitaria, cada titular cruel. Había todo conducido a este único momento, a unas pocas palabras temblorosas que podían arrebatarlo todo. Inspiró despacio, intentando calmar su corazón. La corona podía resbalar de su cabeza, pero la dignidad seguía siendo suya. Sus manos aflojaron la presión, aunque el dolor seguía presionando con fuerza contra sus costillas. No daría a la sala la visión de su ruptura. Al otro lado de la mesa, Carlos permanecía inmóvil. Las razones detrás de su decisión permanecían ocultas, guardadas como el contenido del sobre. Por un instante fugaz, sus ojos se suavizaron, un destello de tristeza atravesando la máscara del monarca. Pero se desvaneció. ¿Por qué?, preguntó ella de nuevo, con la voz más firme, aunque igual de dolida. Aún el silencio respondió. Las luces doradas parpadeaban suavemente sobre sus cabezas, proyectando largas sombras sobre el suelo pulido. Afuera, la noche presionaba contra las ventanas, oscura e implacable. Carlos bajó la mirada hacia el decreto, su mano descansando sobre el sobre como si cargara con el peso de todo el reino. Luego, volvió a mirar a Camila, su rostro impenetrable, su silencio completo, la mano invisible tras la corona. El palacio yacía pesado bajo un cielo nocturno cargado de secretos. Sus majestuosas paredes, acostumbradas a la dignidad silenciosa, ahora contenían una tensión invisible, pero perceptible con cada respiración. Habían pasado horas desde que el rey Carlos despojó a Camila de su título. Sin embargo, la verdadera tormenta apenas comenzaba. No en la gran cámara, donde los flashes de las cámaras habían captado cada gesto, sino en los corredores sombríos, donde la verdad se oculta y los susurros se vuelven afilados. Tras puertas cerradas, los asesores se reunían en pequeños grupos. Sus voces eran bajas, sus ojos agudos. Carpetas se deslizaban de mano en mano, sobres finos que nunca llegarían a la prensa. En ellos yacían fragmentos de algo peligroso,
cartas escritas con cuidado, grabaciones granuladas tomadas sin aviso, documentos financieros marcados con tinta discreta. Cada pieza era pequeña, pero juntas formaban un cuadro demasiado oscuro para ignorar. La decisión del rey no había sido repentina. Era el último golpe en una guerra silenciosa que se había gestado durante meses. En una oficina sombría, un asesor se inclinó sobre un escritorio pulido, su voz un susurro tembloroso. «¿Él sabe?», dijo, con los ojos hacia la puerta. Alguien le dio todo. El colega se tensó, los dedos aferrándose a una carpeta. ¿Pero quién? La pregunta flotó como humo, negándose a desvanecerse. Nadie se atrevió a responder. Las filtraciones habían comenzado como pequeñas grietas, murmuraciones sobre cartas con nombres ocultos bajo tinta negra, movimientos de dinero aparentemente inocentes que, puestos juntos, revelaban otra cosa. Luego, llegaron las grabaciones, tenues pero inconfundibles, con voces que jamás debieron escucharse. Cada revelación aumentaba el peso del silencio del rey. Cada indicio era otra piedra sobre la corona de Camila, hasta que finalmente se rompió. Su nombre aparecía entre los documentos como una sombra, no con acusaciones estruendosas, sino en conexiones pequeñas y peligrosas. Viejas amistades enterradas por el tiempo resurgían. Reuniones con rostros olvidados susurraban influencias y tratos privados. Nada estaba confirmado, nada probado, pero el patrón era suficiente para sacudir incluso a los más leales. El personal empezaba a recordar momentos que antes habían pasado por alto. Una visita nocturna a un ala oscura, reuniones sin horario con extraños, conversaciones que se detenían al instante cuando un sirviente entraba. Lo que antes parecía rutinario, ahora ardía con un significado nuevo. Cada recuerdo era un nudo más en la cuerda que se apretaba. «La vi en el corredor oeste», dijo un asistente a un colega, con los ojos abiertos de par en par. Era pasada la medianoche. Hablaba con alguien que no conocía, se detuvieron al verme. El otro asintió lentamente. «Oí voces en la biblioteca hace un par de noches. Pensé que no era nada». Nada se había convertido en todo. En las cocinas, los rumores se movían más rápido que el aroma del té recién hecho. Los sirvientes hablaban de sobres sellados sin firma, de mensajes llevados por ayudantes de confianza que nunca explicaban su propósito. Cada pasillo pulsaba con sospecha. Cada puerta cerrada escondía una conversación que podría moldear el futuro de la monarquía. El palacio no rugía, susurraba, y esos susurros eran mucho más peligrosos. Afuera, el mundo solo sabía que Carlos había actuado. Adentro, una pregunta consumía cada sala. ¿Quién le había dado la prueba definitiva? Las pruebas no aparecen de la nada. Alguien había arriesgado todo para entregarlas. Algunos sospechaban de un asesor senior, otros susurraban sobre un viejo amigo. Algunos se atrevían a pensar que una sangre real había traicionado su propia línea. Camila, ignorante de la causa exacta, debía sentir cómo las paredes se cerraban sobre ella. En los días previos a esa noche, su gracia nunca flaqueaba, pero ojos agudos notaban pequeños indicios. Una pausa antes de entrar a una sala, una vacilación fugaz tras una sonrisa, la mirada distante de una mujer que percibe un peligro invisible. Esos momentos, ignorados entonces, regresaban como fantasmas. En la cámara privada del rey, Carlos se sentó con sus confidentes más cercanos, documentos sellados descansando como piedras entre ellos. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos llevaban el peso de una decisión que ninguna corona podría suavizar. Le habían entregado pruebas lo suficientemente fuertes como para romper la confianza para siempre. Cuando un asesor se atrevió a preguntar de dónde provenían, Carlos no respondió. Solo lanzó una mirada que silenció la sala. En otro lugar, los aliados de Camila corrían para contener un desastre que no podían nombrar. Viejos amigos realizaban llamadas apresuradas, con la voz tensa de miedo. Algunos negaban todo. Otros buscaban desesperadamente la causa, pero las filtraciones eran demasiado precisas, demasiado cuidadosas, planeadas por alguien que conocía cada pasadizo oculto. Cada intento de rastrear la verdad terminaba en un callejón sin salida. La noche se profundizó y el palacio se asentó en una tensa quietud. Sin embargo, bajo el silencio, un pensamiento resonaba en cada corazón. Alguien dentro de esas paredes había roto el círculo. Alguien lo suficientemente cercano para ver todo había decidido traicionarlo. Hasta que esa mano se revelara, nadie estaba a salvo. En su habitación privada, Camila permanecía sola, sus pensamientos como una cadena que se cerraba. Cada nombre, cada rostro, cada conversación pasaba por su mente. En algún lugar entre quienes ella confiaba, estaba la persona que había puesto fin a su reinado. El enemigo no estaba afuera,
El enemigo estaba dentro. La noche no ofrecía respuestas, solo preguntas que se volvían más pesadas con cada tic-tac del gran reloj. Y en algún lugar, en lo más profundo del palacio de Buckingham, la verdad esperaba, silenciosa y letal. La mano silenciosa que había dado el golpe final permanecía oculta, esperando en la oscuridad. La última defensa de una reina. El aire de la noche dentro del palacio de Buckingham se sentía más frío que los suelos de piedra bajo los pies de Camila. Habían pasado horas desde que se pronunció el decreto, pero las palabras seguían resonando en su mente como un eco interminable. Con efecto inmediato, el temblor en la voz de Carlos se aferraba a sus pensamientos, como si todavía estuviera frente a ella. No importaba cuántas veces respirara hondo, el dolor no cedía. Avanzó por el corredor tenue hacia la sala privada donde Carlos esperaba. El pasillo se extendía largo y silencioso, interrumpido solo por el suave clic de sus zapatos. Retratos de monarcas desaparecidos hacía siglos decoraban las paredes, con sus ojos pintados siguiendo su avance con un juicio silencioso. Aquella noche, su mirada se sentía más pesada, como si el peso de todas las coronas de la historia se apoyara sobre sus hombros. El título por el que había luchado ahora se sentía como una sombra vacía. Dentro de la sala, Carlos estaba junto a la ventana alta, de espaldas a ella. La luz de la luna caía sobre sus hombros, dibujando una silueta familiar y distante a la vez. No se giró cuando la puerta se cerró tras ella durante un instante. Ninguno de los dos habló, solo el tenue murmullo de la ciudad más allá de los muros del palacio llenaba el silencio. «Carlos», dijo al fin Camila, con voz baja pero firme. «No puedes esperar que acepte esto sin una explicación». Él permaneció en silencio, las manos entrelazadas firmemente detrás de la espalda. El silencio se tensó entre ellos como un alambre fino, a punto de romperse. Camila dio un paso más cerca, con el corazón golpeando con fuerza. Después de todo, continuó, con un tono que se endurecía. «Los años que estuve a tu lado, los años que soporté susurros y miradas frías, los titulares y el desprecio interminable. Te di mi lealtad cuando me costó todo, y ahora me quitas mi título sin una sola razón». Carlos finalmente se giró. Su rostro pálido, con los ojos sombreados por algo que ella nunca había visto. «Resolución. No se trata de lealtad», dijo suavemente. «¿No se trata de lealtad?» Su voz se quebró por la incredulidad. «Entonces, ¿de qué se trata?» «Escúchame», tomó un aliento lento, cada palabra cuidadosamente elegida. «Se trata del futuro de la monarquía». El pecho de Camila se apretó. «¿El futuro?», dijo ella. «Ese futuro lo construimos juntos. Tú prometiste. Yo prometí proteger la corona». Él la interrumpió con suavidad. Incluso cuando me rompe el corazón, ella lo miró, atónita por la quieta definitividad de sus palabras. Los recuerdos la golpearon. Llamadas secretas en los primeros días. Momentos robados donde el amor parecía rebelión. El largo camino hacia la aceptación. Cada sacrificio, cada herida soportada, surgía ante ella como fantasmas que reclamaban ser vistos. «¿Fue William?», preguntó de repente, con la voz temblorosa de ira y miedo. «¿Habló en mi contra?». Carlos vaciló. Esa breve pausa le dijo todo. Camila dio un paso más, frunciendo el ceño. «¿Y Harry?», también añadió su voz. ¿Ambos compartieron sus preocupaciones? Carlos finalmente admitió. «Temen lo que siente el público. Temen lo que la historia dirá». Las palabras cayeron como un golpe. Los hijos a quienes había tratado de respetar, los jóvenes con los que había interactuado con paciencia y cuidado, habían convertido sus opiniones silenciosas en la fuerza que terminó con su reinado. Pensó en las sonrisas contenidas de William, los saludos educados pero distantes de Harry, y la tensión no hablada que siempre flotaba entre ellos. Su silencio siempre había pesado. Ahora entendía por qué. «Todos estos años», susurró, con la voz quebrada, «he llevado la sombra de su madre con dignidad. Nunca intenté borrarla. Solo quería estar a tu lado, y me pagan con esto». Los ojos de Carlos se suavizaron, pero no dio un paso hacia ella. «Esto no es venganza», dijo. «Se preocupan por la confianza del pueblo. Creen que quitar tu título calmará la tormenta. Y tú aceptaste», dijo Camila con amargura. «Elegiste sus miedos sobre mi fe». «No es tan simple», dijo él. «Es exactamente así de simple», replicó ella, alzando la voz. «Los elegiste a ellos, elegiste la corona, y elegiste humillarme». La sala cayó en un silencio pesado. Carlos bajó la mirada con el peso de su decisión marcando visiblemente sus hombros. Camila sintió arder su rabia bajo la piel, pero dentro de ella habitaba un dolor más profundo, del tipo que solo el amor puede crear. Había luchado contra el mundo por aquel hombre,
Había abandonado una vida tranquila por una de escrutinio interminable. Y ahora, con un solo decreto, él lo había destruido todo. Se dio un paso atrás, respirando profundo para recomponerse. Sus ojos ya no contenían lágrimas, solo una fría y silenciosa fortaleza. «Y si crees que esto me silenciará», dijo suavemente, «estás equivocándote». Carlos levantó la mirada, sorprendido por la calma en su tono. «Camila, no saldré de este palacio como víctima», interrumpió ella. «He sobrevivido a tormentas peores que esta. No me iré y permitiré que otros escriban mi final». Él abrió la boca, pero no encontró palabras. Ella mantuvo su mirada, con la voz firme a pesar de la furia que la recorría. «Puedes quitarme el título, pero no mi fuerza». Durante un largo momento permanecieron frente a frente, unidos por décadas de amor y conflicto, separados por un abismo que ninguno podía cruzar. Los ojos de Carlos destellaron con arrepentimiento, pero su decisión permaneció firme. Camila leyó la lucha en su rostro y supo que nada de lo que dijera cambiaría lo que se había puesto en marcha. El amanecer del palacio. El cielo sobre Londres seguía oscuro cuando los primeros murmullos comenzaron a filtrarse a través de la fría neblina. Una fina bruma cubría la ciudad dormida, envolviendo las calles en un silencio inquietante, como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de estallar. Mucho antes de que el primer tren despertara, mucho antes de que el débil sol de otoño considerara salir, una historia escapó de las puertas cerradas del Palacio de Buckingham, tan afilada y chocante que recorrió la nación con un escalofrío. A las 4 de la mañana, el ritmo tranquilo de la ciudad se había roto. Los teléfonos vibraban en dormitorios en penumbra. Los editores hablaban con voces urgentes a través de los receptores. Motores rugían mientras los reporteros saltaban a sus coches atravesando calles mojadas hacia las puertas del palacio. En medio de la prisa, una causa no nombrada confirmó lo que parecía imposible. El rey Carlos había despojado a Camila de su título de reina consorte. La noticia recorrió el mundo como un rayo. Las pantallas de televisión mostraban pancartas urgentes. Las radios interrumpían la música. Las redes sociales ardían con preguntas frenéticas. ¿Qué pasó dentro de esos antiguos muros? ¿Por qué ahora? ¿Quién se atrevió a hablar? A la primera luz del alba, Buckingham Palace ya no pertenecía solo a la realeza, pertenecía a la multitud. Coches negros con ayudantes desesperados trataban de abrirse paso entre la marea creciente de periodistas. Los flashes de las cámaras estallaban como pequeños fuegos artificiales, cortando la neblina matinal. Los gritos de los reporteros llenaban el aire, cada pregunta atropellando a la siguiente. ¿Es cierto?, gritó una voz sobre el ruido. ¿Se ha removido a la reina consorte? ¿Hablará Camila hoy?, preguntó otra. Las ventanas del palacio permanecían oscuras, silenciosas, como ojos vigilantes que no parpadean. Afuera, el público se agrupaba en olas inquietas. Hombres con abrigos largos y mujeres con tazas de café caliente se presionaban hombro con hombro, sus rostros iluminados por el brillo de sus teléfonos mientras seguían las actualizaciones. Algunos aplaudían, como si se hiciera justicia a un error largamente olvidado. Otros permanecían en silencio, con ojos cargados de incredulidad o simpatía. «Ella luchó por ese título», susurró una mujer de mediana edad a un extraño a su lado. «Después de todo lo que soportó». «Esto es cruel». Un joven cercano negó con la cabeza, con voz firme. «¿Cruel? Esto es justicia». Diana siempre debió ser la única reina en el corazón del pueblo. El nombre flotó en el frío aire matutino como un fantasma. Diana, princesa de Gales. Su sombra, suavizada por los años, resurgía con fuerza inesperada. Imágenes antiguas de su sonrisa radiante y miradas tímidas aparecían en cada pantalla. Los periódicos desempolvaban archivos de su última noche trágica en París. La herida de su pérdida, nunca totalmente sanada, se reabría con fuerza. A lo largo de Londres, el nombre de Diana dominaba los periódicos matinales. Sus fotografías, llenas de luz y calidez, se colocaban junto a las de Camila, en un contraste duro y despiadado. Para muchos, la difunta princesa no era solo un recuerdo, sino un testigo silencioso de esta nueva tormenta real. Mientras las multitudes discutían frente a las puertas, el mundo más allá de Gran Bretaña observaba con curiosidad inquieta. En París, un ministro francés llamó al embajador británico antes del amanecer, buscando garantías. En Washington, asistentes redactaban comunicados cuidadosos por si la crisis se profundizaba. Incluso en capitales lejanas, una pregunta resonaba. ¿Qué significa esto para el futuro de Gran Bretaña? En Londres, el sol finalmente rompió la neblina, vertiendo luz dorada sobre las paredes del palacio. Brilló sobre las rejas negras donde la gente se apiñaba, esperando siquiera un destello de movimiento en el interior. Una mujer sostenía un cartel hecho a mano con letras que «Justicia para Diana»,
decía un cartel rojo. A su lado, un niño pequeño agitaba una bandera del Reino Unido, con los ojos abiertos reflejando la confusión de una generación demasiado joven para recordar a Diana, pero lo suficientemente consciente para sentir el peso de su historia. Dentro del palacio, el silencio reinaba. Ningún portavoz se presentó. Ningún rostro real apareció en las ventanas. Cada minuto, sin un comunicado, alimentaba la fiebre que se vivía afuera. En Internet, los hashtags reclamando la restitución de Camila chocaban con los que celebraban su caída. Videos de la multitud inquieta se difundían por segundos, cada clip más impactante que el anterior. «Ella no merece esta humillación», dijo un hombre mayor a un reportero de la BBC, con la voz temblorosa. Se mantuvo junto a Carlos cuando nadie más lo hizo. Otra voz interrumpió, fría y segura. «Esto es la historia corrigiéndose a sí misma. La corona nunca fue suya». A medida que la mañana avanzaba hacia el mediodía, el debate se profundizó y se expandió. Las cafeterías zumbaban con discusiones, las oficinas quedaban en silencio mientras los trabajadores se reunían alrededor de las pantallas. Familias pausaban el desayuno para ver transmisiones en vivo. Cada espectador moldeaba su juicio sobre el drama invisible que se desarrollaba dentro de esos antiguos muros. Mientras tanto, la ausencia de Camila se convertía en misterio. Ninguna fotografía la mostraba abandonando el palacio. Ningún coche silencioso cruzaba una puerta oculta. Para el público, había desaparecido, dejando solo especulación. ¿Negociaría tras puertas cerradas, lloraría en algún salón privado o reuniría fuerzas para lo que viniera? A primeras horas de la tarde, la multitud afuera se hacía más ruidosa, sus voces elevándose en olas enfrentadas. Algunos exigían que Carlos hablara. Otros reclamaban que la propia monarquía respondiera por décadas de escándalos ocultos. Las puertas de Buckingham, antes meramente ornamentales, ahora parecían la delgada barrera entre un pueblo inquieto y una familia temblorosa en su interior. Sobre el ruido, la pregunta que comenzó en susurros ardía sin respuesta. ¿Por qué? El rey permanecía oculto, la familia real guardaba silencio, y en algún lugar del laberinto dorado de Buckingham, Camila enfrentaba un mundo que había cambiado de la noche a la mañana. Si emergía desafiante o rota, solo el tiempo podría revelarlo. Por ahora, la corona temblaba sobre un terreno incierto. Londres esperaba, el mundo observaba, y la mañana que comenzó con una filtración se había convertido en una tormenta que ningún rey ni reina podrían contener. La noche que la corona lo tomó todo. La medianoche se asentó sobre Londres como un pesado manto, dejando al palacio de Buckingham envuelto en un silencio casi vivo. Los interminables corredores yacían inmóviles, mientras las lámparas doradas proyectaban suaves círculos de luz sobre el mármol pulido. Tras las puertas cerradas de un estudio privado, el rey Carlos permanecía solo, los hombros inclinados bajo un peso que ninguna corona podía aliviar. El leve aroma de madera pulida y libros antiguos llenaba la habitación, pero incluso los consuelos familiares no le daban paz. Sabía que ella llegaría, y sabía que las palabras que esperaba pronunciar cambiarían el curso de sus vidas para siempre. La puerta se abrió sin aviso, su crujido cortando la quietud. Camila entró, su presencia firme pero inquietante. Un sencillo vestido oscuro suavizaba su figura, pero sus ojos mostraban una tormenta que no podía ocultar. Cerró la puerta y se detuvo, como reuniendo fuerzas para enfrentar lo que ya temía. Carlos se giró hacia ella, con un rastro de alivio sombreado por el temor en su rostro cansado. Por un instante, la visión de la mujer que había estado a su lado durante años de escándalos casi quebró su resolución. Pero la verdad que llevaba ya no podía retrasarse. Camila avanzó, cada paso ligero pero deliberado, la mirada fija en él. No necesitaba una explicación. La noche misma susurraba la razón. Su voz, baja e inestable, finalmente rompió el silencio. La decisión anunciada al mundo no había nacido de la prisa. Se había gestado durante largos meses de presión dentro y fuera del palacio. La corona exigía sobrevivir más allá del hombre que la portaba, más allá del amor que habían protegido durante décadas. Sus dedos se aferraron al respaldo de una silla, buscando a Carlos con la mirada. El futuro, confesó, no podía sostenerla. La opinión pública seguía dividida. Las preocupaciones de su hijo se habían intensificado. Los asesores advertían sobre posibles disturbios. Cada día de demora incrementaba la carga sobre la monarquía. El título que llevaba se había convertido en un peso que la corona ya no podía soportar. Un largo silencio se extendió entre ellos, afilado como un cuchillo. Camila levantó la cabeza por fin, su voz firme, aunque el corazón le temblara. Había atravesado el fuego por él. Cuando el mundo se volvió cruel, permaneció. Cuando la prensa se burló y la historia la juzgó, sonrió.
había entregado su vida para que él pudiera entregarla al trono. Y ahora, después de todas sus batallas, él estaba frente a ella y le arrebataba lo que habían ganado juntos. Carlos escuchó, con la tristeza asomando en su rostro. La llamaba a su corazón, pero admitía que la corona no estaba en su poder para moldearla. Pertenecía al pueblo y a la historia, y la historia nunca fue amable con mujeres como ella. Una leve risa amarga escapó de Camila. Conocía el costo desde el principio. Había llevado la corona sabiendo que algún día podría ser arrebatada. Sin embargo, había esperado que el amor contara para algo. Miró a Carlos y vio no al rey, sino al hombre que había amado desde joven. El hombre que una vez sostuvo su mano cuando el mundo amenazaba con separarlos. Ese hombre seguía allí, pero esta noche estaba sepultado bajo el deber. Se acercó a la ventana, la luz de la luna bañando su rostro de plata. La aceptación siempre había sido un sueño frágil. Había luchado por ser bienvenida, solo para aprender que la aceptación era un espejismo. La corona no recompensaba la devoción, solo tomaba. Carlos permanecía inmóvil, con la cabeza inclinada. Deseaba poder aliviar su dolor, pero la corona exigía su sacrificio. Camila se volvió, sus ojos brillantes pero secos. Los títulos podían ser arrebatados y las voces silenciadas. Sin embargo, nada podía borrar la vida que compartieron. Su amor perduraría, aunque ya no podría brillar bajo el peso del trono. Cuando Carlos finalmente se dirigió hacia la puerta, cada paso resonó como un lento adiós. Se detuvo, pero no se giró. La puerta se cerró suavemente tras él, dejando la habitación más fría y vacía. Camila permaneció junto a la ventana, la luz de la luna cubriéndola como un silencioso escudo. Se mantuvo erguida y serena, pero el silencio a su alrededor llevaba la cruel verdad. Su amor no había desaparecido, pero nunca más sería del mundo. La corona había cobrado su precio, y la noche marcó el silencioso final de su vínculo real. Un amor vencido no por ira, sino por la inquebrantable mano del deber. La reina que se alejó. Londres despertó bajo un cielo gris pálido, con un aire cortante y silencioso. En todo el mundo, las pantallas de televisión brillaban con el mismo titular. Camila, antigua reina consorte, ya no formaba parte del círculo real. El anuncio llegó al amanecer, cortando las rutinas matutinas como una tormenta repentina. Los presentadores hablaron con voz firme, pero sus palabras llevaban un impacto que se sintió en todos los continentes. Afuera del Palacio de Buckingham, el aire vibraba con energía inquieta. Las cámaras abarrotaban las puertas, los reporteros sostenían tazas humeantes y el aliento se convertía en vapor con el frío. Tras las ventanas cerradas, el palacio no revelaba nada. Luego, las grandes puertas se abrieron y la multitud guardó silencio. Camila emergió a la luz de la mañana con una calma majestuosa. Un abrigo oscuro la envolvía como un escudo. Un pequeño bolso descansaba contra su brazo. Sin corona, sin joyas, solo la mujer detrás del título. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos mostraban una profundidad que ninguna cámara podía captar. Se detuvo en la cima de los escalones de piedra, la puerta cerrándose suavemente tras ella, y asintió mínimamente, un adiós silencioso a años de amor y deber. Los reporteros llamaban, sus preguntas flotando en el aire frío. Ella no respondió. Cada paso que daba resonaba como un latido lento, firme e inquebrantable. Frente al coche negro que la esperaba, se giró una vez, su mirada fija en las imponentes paredes del palacio. Paredes que habían sido testigo de sus triunfos y sus pruebas. Con un último suspiro, se deslizó dentro y la puerta se cerró con un clic suave. El coche avanzó, sus ventanas oscuras reflejando la luz de la mañana mientras las puertas se abrían. La multitud se apartó, los flashes de las cámaras estallaron y en instantes ella desapareció, dejando solo murmuraciones y el eco lejano de los obturadores. Dentro del palacio, Carlos permanecía solo en un estudio oscuro. La corona seguía siendo suya, pero la habitación se sentía más vacía que nunca. Una fotografía sobre el escritorio reflejaba tiempos más felices. Una sonrisa ahora marcada por el sacrificio. Había elegido la monarquía, pero el costo pesaba en la quietud. En todo Gran Bretaña, la conversación se intensificaba. Algunos lloraban, otros aplaudían. Todos sentían el peso del cierre de un capítulo. El reinado de Camila había terminado, pero su silenciosa fortaleza persistía, llevando la promesa de una vida más allá de las puertas del palacio.